a tu nombre bendeciré. Morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré. De tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos el Salvador, vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso Dios de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de eres grande. Mi hermano, Dios le bendiga. Deseándole en este nuevo año, no felicidades, sino un año en la voluntad de Dios. Y ya de ahí para allá, si viene felicidad en esta tierra o en la venidera, puede ser. A veces pensamos que vamos a tener un gran año y ese año el Señor nos dice, ven para acá, que te necesito aquí arriba. Muchos empiezan el año con muchos propósitos, pero al final Dios, el que conoce todas las cosas y sabe lo que va a hacer con nosotros, somos sus hijos. Y he estado meditando estos días sobre ya terminado el año, donde las personas rinden prácticamente un ritual, culto a lo que hacen durante todo el año o al final de año, cómo celebran las fiestas. Y uno puede ver que la mayoría de personas que celebran las fiestas no están pensando en el festejado, sino que están pensando más en la autosatisfacción y en la manera de sentirse bien. Estamos viviendo en un mundo donde las personas buscan sentirse bien. No es malo sentirse bien, de hecho. Pero muchas veces las cosas que se hacen nada tienen que ver con el propósito verdadero, que es adorar a Dios, sino exaltar al hombre, exaltar lo que son sus deseos. Y esa mentalidad que tenemos de Occidente, donde siempre estamos pensando en la prosperidad personal, en el crecimiento personal, que no es malo crecer, pero que muchas veces quita el foco o el centro de nuestra vida al Señor Jesucristo. Y esto también puede evidenciarse muchas veces en muchos cultos que le queremos rendir al Señor. He escuchado expresiones que son aterradoras, de personas que dicen, voy al culto, pero estoy pensando ir o no ir. ¿Quién va a cantar? ¿Y quién es el predicador? Porque si es fulano, fulano dura mucho. Y yo no quiero escuchar a un predicador que dure mucho. Y no quiero escuchar tampoco a fulana, porque fulana desafina. Ay, los músicos tienen que ensayar más, si no yo no voy a la iglesia. No voy al culto. Yo quiero ir al culto que sea un culto digno. Y uno se pregunta, ¿digno de quién? ¿O para quién es ese culto? ¿A quién vas a rendir el culto? Y entendemos, no, mano, porque aquí es el culto para los amigos. Yo digo, el culto es para los amigos. No, el culto va a ser para los hermanos. Yo, el culto es para los hermanos. El culto es para la visita. Tenemos visita. Bienvenidos sean todas las visitas. Son queridos, son amados por nosotros las visitas acá. El culto no es para la visita tampoco. Y esas cosas tenemos que nosotros también renovar. En esta mañana quisiera también hablar de esa parte. De cuál es el sentido que debemos de tener al venir al culto.
o a hacer el culto a Dios, a rendir culto, servicio a Dios. Nuestra mente tiene que ser diferente. Tenemos que renovar nuestra mente en la manera que vamos a rendir el culto al Señor. A veces decimos, no, porque Daniel está pensando mucho como en el Antiguo Testamento, que Dios era muy estricto, porque Dios era santo. Yo digo, pero ven acá, y Dios ha dejado de ser santo. Dios no acepta cualquier cosa. Usted no dice, no, porque Dios lo que come corazones. Yo no he visto nunca en la Biblia a Dios con un corazón, un plato de corazones comiéndose. Nunca vi eso. Y tenemos esa concepción muy liberal de que podemos ofrecer cualquier cosa porque es para Dios. A veces yo he escuchado la expresión, hermano, yo voy a cantar, yo no canto, pero yo como es para Dios. Hermano, yo no sé hacer esto, pero lo voy a hacer porque es para Dios. Hermano, yo no me preparé, pero como lo voy a hacer para Dios, no hay problema. Ahora, si tengo un examen, quiero prepararme para el examen porque tengo que pasarlo porque el profesor me quema. Pero como esto es para Dios, entonces no hay problema. Dios sabe, conoce mi corazón. Y detrás de esas cosas escondemos nuestra negligencia. Escondemos nuestra falta de dedicación. Y surgen algunas preguntas. ¿Qué es el verdadero culto al Señor? Es una pregunta que debemos hacernos. Estamos empezando un nuevo año. ¿Cuál es el culto que estoy rindiendo al Señor? ¿Es un culto verdadero? ¿Estoy rindiendo un culto al Señor o estoy rindiendo un culto a mis conveniencias, a mis placeres, a mi deleite? Voy a hacer esto para el deleite de los... Mi hermano, es para el deleite del Señor. Podemos deleitarnos, pero nos vamos a deleitar en el Señor. Deleítate a sí mismo en quién, en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice la palabra. ¿Qué mentalidad debo adoptar a la hora de presentar culto al Señor? ¿Cuál es mi mente? ¿Cuál es la mente que debo de traer al culto al Señor? ¿O al culto que voy a rendir al Señor? ¿Cuál es la mentalidad que tengo? Porque de acuerdo a la mentalidad que voy a tener, la concepción que tengo del culto, así voy a adorar. Si tengo una mentalidad de que el culto es cualquier cosa, que es servicio a Dios y porque a Dios cualquier cosa, entonces voy a llegar a la congregación a la hora que quiera, voy a hacer lo que quiera y voy a cantar lo que yo quiera, porque al final es para Dios y lo importante es que nos sintamos bien. ¿Qué incluye o debo incluir en la presentación de mi culto a Dios? ¿Qué debo de traer a mi culto a Dios? A veces decimos, voy para la iglesia a ver qué prepararon. ¿Qué prepararon los hermanos? Mira, estamos en Navidad, ¿dónde estaba la decoración? No me prepararon una decoración. Ay, pero estamos en qué sé yo qué fecha, debieron prepararme algo aquí para que nos lleguemos, nos sintamos bien. No estoy diciendo que está mal que hagan las decoraciones, todas las que quieran. Pero ¿cuál es la mentalidad al momento de hacer esas cosas? ¿Para quién la estamos haciendo? Que tenemos que tener claro, ¿para quién estamos sirviendo? ¿A quién le estamos sirviendo? Y la concepción que tenemos de a quién servimos, recuerdo siempre que Giovanni decía que dependiendo de la concepción que tenemos de Dios, así nos vamos a adorarle, porque si pensamos que Dios es menos santo, bueno, pues ya imagínese usted. Si pensamos que Dios acepta lo que sea, cualquier cosa, eso le vamos a traer, cualquier cosa, a Dios. Y aprovechando que estamos estudiando el libro de Romanos, le invito a que vengan los jueves. También los jueves tenemos culto donde estamos estudiando. Quisiera aprovechar y leer Romanos capítulo 12, capítulo 12, versos 1 y 2. Y quizá tomar algunas palabras para meditar en esta mañana. Pudiéramos meditar en ello y pudiéramos llevarnos una meditación que nos ayude a nosotros a renovar el entendimiento del culto al Señor. Y eso podría ser el tema, renovando el entendimiento del culto al Señor. Dice así, texto conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Y el texto comienza diciendo el texto, así
que, hermanos, así que, el apóstol Pablo viene hablando desde el capítulo 1 al verso 11, cosas maravillosas. Él comienza diciendo en el capítulo 1, versos 16 y 17, el poder del evangelio para salvación. Pero también va a hablar de lo que es que el justo debe de vivir por la fe, de fe y para fe. Esta es la vida del creyente, y esto es lo que viene diciendo el apóstol Pablo a las iglesias o congregaciones que estaban en Roma. Y él le sigue diciendo, miren, porque tenemos que estar en la correcta relación con Dios, porque la ira de Dios se revela desde los cielos. Capítulo 1, verso 18, y comienza a describir el comportamiento del hombre actual. Y al final de ese capítulo va a decir, mira, y no solamente estas personas hacen todo esto, que provocan la ira de Dios, sino que se complacen en hacer estas cosas. Capítulo 2 va a seguir hablando del comportamiento del hombre gentil, del hombre aún, del hombre que no tiene ley, pero también del judío que tiene la ley. Y va a seguir hablando de Abraham, que vivió unos 500 años antes de promulgarse la ley, y de David, que vivió unos 500 años después de promulgarse la ley, y de cómo ellos fueron justificados por la fe. Va a continuar, y en el capítulo 8, capítulo dorado, va a decir, miren, no hay condenación para los que están en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y va a seguir hablando ese capítulo de nuestra adopción. Hemos sido adoptados por Dios. Somos herederos de Dios. Sigue continúa hablando de estas cosas. Y en los capítulos 9, 10 y 11 va a hablar del pasado de Israel, del presente de Israel y del futuro de Israel. Cómo fueron elegidos en el pasado, han sido endurecidos en el presente, pero serán restaurados en el futuro. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Y él dice aquí en el capítulo 12, miren, así que en virtud de todo lo que vengo diciendo en mi discurso, desde el capítulo 1 al capítulo 11, hermanos, y esto es para los creyentes, dice, os ruego. Y la palabra rogar aquí no necesariamente implica que Pablo se va a poner de rodillas a decirle, ay mis hermanos, yo les ruego, sino que puede traducirse como alguien que acompaña, que exhorta. Le está exhortando. Miren, en virtud de todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su evangelio, les ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. ¿Cuál es misericordia? Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Estábamos bajo ira, enemigos de Dios, impíos. Sin embargo, Dios a través de la obra de Cristo nos ha reconciliado con Dios el Padre. Y todo esto por su misericordia. La misericordia de Dios manifestada. Ninguno de nosotros salimos a buscar a Dios. Ninguno de nosotros fuimos y dijimos, oh Señor, mándanos un Salvador. Queremos. No, el Señor envió a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿qué nos está recordando el apóstol? Nos recuerda que necesitamos de la misericordia de Dios y que estas han sido manifestadas a través de Cristo. Él obra por su misericordia. A través de su misericordia Dios no nos ha dado todas las cosas que merecemos. ¿Qué merecíamos? Éramos enemigos de Dios, impíos, débiles, merecíamos nada más que la perdición eterna. Sin embargo, a través de su misericordia hemos sido restaurados a una relación correcta con Dios. Solo por la misericordia de Dios podemos hacer cualquier cosa. A veces decimos, voy al culto, voy a presentar un culto al Señor. Sí, pero tú puedes presentar un culto al Señor por las misericordias de Dios. Si Dios no hubiese sido misericordioso con nosotros, hubiésemos seguido perdidos en nuestros propios cultos. Un culto irracional, un culto que nada tenía que ver con Dios. Y Él le dice, ruego por las misericordias. Dice Harrison, en comparación con el hecho de que los paganos están prontos en sacrificar para obtener misericordia, la fe bíblica enseña que la misericordia divina provee el fundamento del sacrificio como una respuesta apropiada. Los paganos iban y presentaban un sacrificio a los dioses para que estos tuvieran misericordia, hiciera llover, no sé, tantas cosas que pedían. Sin embargo, Dios ha provisto en su misericordia el sacrificio que es Cristo. Para proveer nosotros entonces
la oportunidad de brindarle un culto correcto. Piensa en todas las misericordias de las cuales Pablo nos ha hablado hasta aquí. ¿Cuáles son las misericordias que el apóstol quiere presentarnos? Justificación en Cristo, adopción en Cristo, herencia en Cristo, puesto bajo la gracia salvadora y no bajo la ley que nos condenaba. Todo esto por misericordia. Por misericordia hemos recibido el don del Espíritu Santo que vive, mora en nosotros. No solo viene por un rato y se va, sino que va a morar en el creyente. Pero por la misericordia de Dios recibimos ayuda en los tiempos de aflicción, en los tiempos de prueba, en los tiempos de dolor. Y esto es por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios tenemos una posición ahora de hijo de Dios y de elegido de Dios. Tenemos también certeza ¿de qué? De la gloria venidera. De lo que estamos pasando en esta tierra es momentáneo. Esto va a pasar un momento. La juventud es vanidad, un día se irá. Y un día vamos a estar delante del Señor, ya sea que Él venga por nosotros o algunos se adelanten a ir a su presencia. Por su misericordia también tenemos la confianza de no estar separados de un Dios de amor, sino que tenemos la certeza de tener entrada a su presencia. Tal confianza, y esto por la misericordia también, de la fidelidad continua de Dios para con nosotros. Entonces, a la luz de todo esto, cuando vemos todo esto bajo el prisma, bajo el cristal de la misericordia de Dios pasada, presente y futura, entonces Pablo va a decir, miren, yo le voy a exhortar a ustedes por la misericordia de Dios que presenten parte de ustedes, un poquito de ustedes, no, su cuerpo. Yo te digo, oye, pero espérate, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere introducirme aquí? Tremendo choque cultural el que Pablo está presentando a los romanos. Para los griegos hablar del cuerpo era hablar de algo insignificante. ¿Qué pensaba un griego de su cuerpo? Yo decía, mira, mi cuerpo es una prisión que no puede agradar a Dios, una prisión pecaminosa. Mi cuerpo solamente sirve para fornicar, decían los griegos. Mi cuerpo solo sirve para adulterar, mi cuerpo solo sirve para mentir. Mi cuerpo no sirve para nada. Ahora mi espíritu sí está conectado con Dios, pero mi cuerpo, no, mi cuerpo es solamente para la perversión. Y utilizaban esto como excusa para darle rienda a sus deseos carnales, porque decían, no, es que mi cuerpo no, yo tengo que satisfacer el cuerpo, nada tiene que ver con Dios. Pero Pablo dice esto, espérate, eso no es así. Presenta, y la palabra presentar es como dedica, pon al servicio de Dios tu cuerpo, como, pero no solamente ponlo ahí, sino como sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Si queremos tener una renovación de nuestro culto al Señor, debemos de empezar por presentar todo el cuerpo como un sacrificio vivo, no muerto al Señor. Ahora, cuando hablamos del cuerpo, no estoy hablando solo de la parte exterior, estoy hablando que la idea aquí que quiere transmitir el apóstol Pablo es presentar todo tu ser, todo mi ser. No puedo servir a Dios con mis manos y maldecir a Dios con mi boca. Todo mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi ser, mi corazón, mi sentimiento, mi voluntad tienen que estar al servicio del Señor. Es todo. No es una parte. A veces venimos al culto, ay Señor, vine a traer culto a ti y estamos pensando, nuestro cuerpo físico está aquí, nuestra mente está en el trabajo que vamos a hacer mañana, en la planificación de la clase que voy a dar cuando comience las clases, en que si va a ser virtual o que si va a ser presencial. Y comienza y la gente está cantando, quiero levantar mi mano y quiero que esto, y yo estoy en otro sitio. Y si nos preguntan qué fue lo que se cantó, espérate, se me fue. Porque ciertamente, físicamente estamos, pero nuestro corazón está lejos. Y pregunto, ¿eso es todo un servicio, un culto que agrade a Dios? Cuando Dios es el único que puede ver lo que estás pensando y lo que hay en tu corazón. Dios lo está viendo. Él está viendo lo que estamos haciendo. Entonces, cuando habla del cuerpo, tenemos que estar claros, amados hermanos,
tenemos que traer todo lo que somos, todo lo que tenemos y depositarlo a los pies de Cristo. Aún nuestras debilidades. Dios conoce nuestras debilidades. El cuerpo, todo nuestro ser debe de ser traído al Señor, no una parte. Y eso significa estar en sintonía, en la adoración del Señor. En el orden espiritual pudiéramos decir que al traer nuestro cuerpo al altar, debemos de depositarnos en cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser. Todo nuestro ser para la adoración, todo nuestro sentimiento. Y el corazón no puede quedarse, porque el corazón reside lo que es nuestra voluntad. Presentando nuestros cuerpos significa que Dios te quiere a ti. A veces decimos, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Y es bueno ponerse a la orden lo que tengo que hacer. Pero Dios no quiere solo lo que haces. Dios te quiere a ti. Cristo no murió en la cruz por lo que tú ibas a hacer. Cristo ha muerto en la cruz por nosotros. Y Él nos quiere a nosotros. El ladrón en la cruz. Yo le pregunto a ustedes, el ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo, ¿cuánto sacrificio hizo luego de esto? Él predicó en las calles. Y es bueno predicar, pero ¿pudo hacerlo? No pudo. ¿Cuántas canciones cantó después de esto en algún culto? ¿Cuántos sacrificios, cuántas actividades pudo ir? A ninguna. Pero en ese momento que estaba junto al Señor, Él entregó todo su ser al Señor Jesucristo. Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Él entregó todo. De manera, amado, que cuando pensamos en esta parte de entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, pensemos en todo nuestro ser que debe estar en sintonía a la hora de presentar un culto al Señor. Así que si vas a cantar, amado hermano, oye, si vas a cantar, no solo traiga la voz. Si vas a tocar, no solo traiga el instrumento. Si vas a barrer, no solo use la escoba. Si vas a hacer algo para Dios, tu mente, tu cuerpo, tu corazón debe estar en adoración a Dios. Vas a cantar, canta para el Señor. Vas a tocar, toca para el Señor. Vas a predicar la palabra, no haga la predicación para complacer a los hermanos, sino aferrado a los designios de la palabra de Dios. Trae todo para el Señor. La gente dice que nuestro cuerpo debe de decirle a nuestra voluntad lo que debe hacer. Y esa es la ideología que estamos viviendo, donde el cuerpo dicta lo que la voluntad debe de hacer. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nuestra voluntad, en sintonía con el Señor, ha de decirle a nuestro cuerpo lo que debe de hacer. Alguien dijo, una hermosa frase, anótela si puede: el cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Se lo voy a repetir. El cuerpo, no sé quién lo dijo realmente, pero tremenda frase. El cuerpo es un siervo maravilloso. ¿Qué significa esto? Que cuando usted está en control de su cuerpo, para que éste se ofrezca como servicio, como culto al Señor, es maravilloso. Ahora, cuando su cuerpo es su amo, es terrible, porque entonces Él va a tomar la decisión y nuestro cuerpo, si lo dejamos por su cuenta, imagínense lo que va a pasar. Así que la primera parte tiene que ver con presentarse. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, sacrificio vivo. Renovemos entonces la mentalidad de nuestro culto. ¿Qué significa esto? En primer lugar, traer al servicio de Dios todo nuestro ser. Al traer todo nuestro cuerpo o nuestro ser al servicio de Dios, tenemos en cuenta algunas cosas. Número uno, debe de ser un sacrificio vivo. Dios no le gusta nada muerto. Dios no es un Dios de muerto. Mira, las personas del primer siglo, tanto los judíos como los no judíos, sabían en qué consistía hacer un sacrificio. Muchos llevaban a sus hijos para pasarlo por el fuego, muchos llevaban de las cosechas, muchos llevaban de sus animales, pero esto de presentar tu propio cuerpo como sacrificio, a nadie le gusta. Saben, cuando yo pensaba antes,
jugaba baloncesto o que jugaba pelota, siempre me imaginaba encestando el último tiro para ganar. Siempre me imaginaba dando el último jonrón con la base llena en el noveno, perdiendo de 3, dejarle al otro equipo en el terreno. Pero cuando hablamos de la palabra sacrificio, ¿quién se sacrificó para que el equipo llegara hasta ahí? Ese no es un héroe, nadie piensa en esa persona. Las personas siempre piensan en ser el héroe, no el que se sacrifica. En las guerras mundiales habían soldados que se dedicaban a lanzarse sobre la alambrada para que los demás soldados pudieran pasar. Quizás recordaban a aquellos soldados que llegaban victoriosos, pero nadie recordaba el cuerpo de ese soldado tendido en el alambre. Sacrificio, una de las palabras más odiadas en este siglo. Nadie quiere sacrificarse. Si usted le dice, hermano, sacrifícate. ¿Y por qué yo? ¿Pero que lo haga fulano? ¿O que lo haga fulana? Porque ¿por qué yo? Esta es la generación del por qué yo. A veces digo, y a personas se enojan, la generación de cristal, donde la gente se ofende por cualquier cosa. Se ofende por lo que sea. Y se ponen a la defensiva y crean un círculo a su alrededor. Amados hermanos, estamos llamados a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio, y ese sacrificio tiene que ser vivo, continuar vivo. Venga vivo a la iglesia. Sirva a Dios vivo. Podemos presentar a Dios un sacrificio muerto, sin alegría, sin gozo, sin esperanza. Hay que darle vida a lo que estamos haciendo para Dios. Porque es para Dios. Oiga, no es para mí, no es para usted, no es para el pastor, ni para el diácono, ni los hermanos, es para Dios. Y Él merece, por la misericordia que ha tenido con nosotros, de que nuestro sacrificio tiene que ser vivo para Él. Segundo, tiene que ser santo. Oh, mi Dios. Tenemos que apartar para Dios. La palabra santo es apartado. Se usa por primera vez en el Éxodo cuando se apartó los utensilios para el servicio a Dios. Usted es un siervo de Dios. Por lo tanto, tiene que ser apartado, y lo que va a presentar a Dios tiene que ser apartado. Amados, estamos apartando tiempo para adorar a Dios. A veces apartamos el dinero, muy bien, excelente, pero apartamos el tiempo, apartamos nuestra mente para estar en sintonía con Dios, apartarla de este mundo que constantemente nos está bombardeando. Amado, si ve la televisión, si ve el celular, si anda por la calle, lo que el mundo va a hacer es siempre bombardearte con propagandas. Las propagandas están por doquier. Si miras a la derecha, si miras a la izquierda, donde quiera que vas, hay propaganda de este mundo. Porque eso es lo que quiere el enemigo y el sistema del mundo, entretener al creyente. Ya la iglesia en Occidente no está siendo perseguida como tal, pero está siendo muy entretenida. Muy entretenida. ¿Cuántas veces dejamos de servir a Dios porque tenemos que ver quizá algo que nos entretiene? No quiero tocar quizá ese tema, ni mencionar Netflix. Pero cuántas cosas nos entretienen, ¿Se están dando cuenta? La verdad, yo me puse a ver el otro día la televisión y dije, wow, bro, esto me está entreteniendo bastante, porque ¿qué tú ves Netflix? Ve Disney Plus. ¿Cuál es el otro? Amazon, que es Prime. Y te pone a sumar cosas, a sumar. Tú dices, wow, pero para ver todo esto, necesito mínimo al día 25 horas. ¿Y para Dios? Amados, qué pesado se nos hace servir a Dios, pero qué fácil se nos va el tiempo cuando estamos entretenidos. Vamos a presentar un sacrificio vivo, pero tiene que ser apartado. Llegaste al culto, vas a hacer el culto, vas a servir, sirve para el Señor. Aparta esto para Dios, aparta tu tiempo para el Señor. En el Antiguo Testamento, el sacrificio debía ser santo y agradable a Dios. Miren cómo tenía que ser. Levítico 1:10 dice, macho sin defecto lo ofrecerá. Y si hubiese en él defecto, eso lo dice en Deuteronomio 15:21, si fuese ciego o cojo o hubiese en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Amados hermanos, si vamos a servir a Dios, no vamos a ofrecer un servicio defectuoso. No vamos a traerle los ciegos y los cojos a Dios.
¿Cómo es posible que le vamos a traer a Dios lo que sobra? El tiempo que nos sobra. Hermano, yo voy a... Sí, si me da el tiempo. Amado, ¿a qué será esto? No, si me da el tiempo. Pero si nos dice que hay que trabajar hora extra, lo hacemos. Pero servir a Dios, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Hay que separar lo mejor de nosotros para Dios. Tu mejor tiempo, tu mejor adoración, tu mejor sueño, tu mejor tranquilidad, todo lo mejor. Como decía David, mira, yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. Que no me cueste sacrificio. No, pero te estoy regalando, ven, esa tierra, tómala. O sea, no, yo no lo quiero gratis. No querramos presentarle a Dios lo que es gratis. Traigamos a Dios lo que nos cuesta. Lo que es para Dios. Y Él le costó mostrar su misericordia y su amor, entregar a su Hijo Jesucristo en una cruz. Para que nosotros recibamos el don de la salvación, ser llamados sus hijos y tener la esperanza de estar por Él por siempre. Tercero, no solamente tiene que ser un sacrificio vivo y santo, sino que tiene que ser agradable. Hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien ser agradable. El asunto de las dos palabras que siguen, a Dios. Entonces, ¿a quién debe de agradar el culto? Lo dice ahí. No soy yo que lo digo. El culto, el servicio, debe de ser del agrado de Dios. Y eso lo decía al principio. Mi preocupación a veces es ver cómo nos preocupamos tanto, y no es malo porque lo hacemos con buena intención. Amado, de verdad, lo hacemos con buena intención. Queremos presentar las cosas para que todos se sientan bien. Y a veces se nos olvida para quién es el culto. Y me recuerda una historia que no la entendí hasta 10 años después. Era un día hermoso en Israel. El pueblo traía el arca del pacto. Había gozo, alegría, danza. Y traían el arca del pacto en carro nuevo, sobre unos bueyes bien alimentados, y uno llamado Usa venía sobre los bueyes, y los bueyes tropezaban, y este hombre con buena intención sostuvo el arca para que no se cayera. Y la verdad, amado hermano, les voy a ser sincero, 10 años más o menos me tomó entender esto, porque Dios mató a ese hombre. Yo sé, pero venga acá, Señor, así no. Por ese hombre hizo algo bueno. Él estaba sosteniendo el arca para que no se cayera, Señor. ¿Por qué lo mataste? Yo no entiendo eso. Luego entendí que Dios había dicho, número 1, que el arca iba sobre los hombros de los... No iba sobre bueyes. No me le ponga carro nuevo. Dios no quiere carro nuevo. A veces queremos ponerle carro nuevo al evangelio. Y además, Él no estaba facultado o llamado a tocar el arca. Entonces, cuando queremos hacer un culto que agrada a Dios, hay que hacerlo como Dios dice. Así es, como Dios dice. No es como yo quiero, no es como me agrade a mí, porque el culto no es para mí. El servicio que estoy dando no es para mí. No querramos arreglar las cosas. No querramos ser como Saúl, que quiso tener más misericordia que Dios y hacer lo que él quiso. Y después decir, no, que tuvo misericordia. No, mi hermano, haga la cosa como Dios dice. Él no se equivoca. Él no se equivoca. El texto habla de agradar o aceptable a Dios. Nosotros no ofrecemos un culto para los amigos, decía, ni para los hermanos. Es un culto para el Señor. Y pensando en esto, quizá el apóstol Pablo pensando lo que era la ofrenda. Había muchos tipos de ofrenda en el pueblo de Israel, pero había una que era la que se quemaba con olor grato a Dios. Y las demás ofrendas se tomaba una parte de ella y el que ofrecía el sacrificio al sacerdote le tocaba esa carne. Esta ofrenda tenía una característica especial, que todo el sacrificio, todo completo, se quemaba a Dios y nadie podía tomar ni un chin de esa ofrenda. Amados hermanos, cuando vayamos a presentar entonces el culto, el servicio al Señor, que sea usando este símbolo de quemar todo para Dios, todas las alabanzas, toda la adoración, los cánticos, la predicación, oraciones y testimonios son para la gloria y honra de Dios. Nada es para nosotros. No se quiere llevar nada. El servicio te va a traer que su cuerpo,
como sacrificio vivo, santo, apartado para Dios. Pero todo lo que se hace es para la gloria del Señor. No se lleve nada que no es suyo. Si intentamos llevarnos algo de esto, estaríamos entonces robándole a Dios. Renovemos el entendimiento de nuestro culto al Señor. Vamos a traer entonces nuestro ser, nuestro cuerpo, todo nuestro corazón y nuestra mente al culto, pero lo vamos a hacer de manera santa, apartada para Dios, para que Dios lo acepte. Lo maravilloso de esto, amado, es que mientras nosotros nos entregamos al Señor en sacrificio vivo, Él se va a encargar también de quemar en nosotros las impurezas. Se va a encargar de quitar esos malos pensamientos, esos malos deseos que de manera natural llegan al hombre. Pero Dios va a continuar transformándonos hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Qué mentalidad, preguntaba al principio, tenemos que traer sobre el culto? ¿O qué mentalidad tenemos de lo que es un culto racional? La palabra racional se puede traducir como lógico. Y quisiera, antes de ver la otra traducción de esta palabra racional, generalizar esta parte. Miren, la palabra culto, es bueno que entendamos algo, porque yo sé que ustedes, al pensar en culto y lo que vengo hablando, siempre nos estamos circunscribiendo a lo que es la iglesia, a lo que es el templo. Pero la palabra culto, que es la palabra griega, un poquito extraña, latreía, algo así que se pronuncia, tiene que ver con un trabajo que se hacía, no de esclavo, sino voluntario. Esa palabra, ustedes saben que las palabras van evolucionando, y llegó a ser como el trabajo que hacía un artista. ¿Se dan cuenta cómo son los artistas? Los dibujantes, cuando ellos van a hacer un dibujo, no le hable de otra cosa, él está haciendo un dibujo. Como dice este niño, Misael, es verdad, está concentrado. Cuando un artista está haciendo su obra, se encierra en su obra. Y él quiere que le quede perfecta su obra. Cuando un escritor está escribiendo una obra de arte, un libro, se encierra para escribir su libro. No quiere contacto. Y esa es la idea que está trayendo de la palabra culto, donde no hay distracción. Y tiene que ver de manera general entonces, porque esta palabra fue evolucionando hasta que se llama, en el contexto bíblico, tomó el significado de servicio a Dios. Entonces la palabra culto no es solamente lo que presentamos en la iglesia, tiene que ver con el acto de adoración diaria de nuestras vidas. La palabra culto también se puede traducir como la vida diaria nuestra. De manera, amados hermanos, que cuando decimos voy a la iglesia a presentar el culto es correcto, pero cuando yo digo voy al trabajo para presentar mi culto a Dios también es correcto. De tal manera que cuando estamos trabajando, si lo hacemos para la gloria de Dios, estamos presentando un culto al Señor. Cuando trabaja, amado, tiene que presentarlo para Dios. No trabajamos para el hombre. El cristiano no trabaja por un sueldo, trabaja para glorificar a Dios mediante su trabajo. Todo lo que hacemos, lo que decimos, todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Y nuestro culto no empieza en la iglesia. Tiene que ver con el templo. Nuestro culto es nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, miren, que amados hermanos, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. No es un instante, no es un rato. Tiene que ver con toda nuestra vida de adoración. La vida del creyente, amado, no es una vida que tiene adoración y tiene otras cosas. La vida del creyente es una vida de adoración. La adoración no es un momento de una canción que es suave. La adoración es una vida. La adoración es la vida del creyente. El creyente vive en esta tierra para adorar a Dios y para presentar su cuerpo como culto al Señor. Cuando sufrimos, presentamos un culto al Señor. Cuando trabajamos, presentamos un culto al Señor. Cuando estudiamos, presentamos culto al Señor. Siempre que lo hagamos con la mentalidad de agradarle a Él. Entonces, amados hermanos, generalizando todo esto, el culto que presentemos, la mentalidad de nuestro culto debe ser una mentalidad de culto continuo, no solamente en el templo. Presentamos un culto al Señor en el templo,
pero donde quiera que estemos hay que agradar a Dios. Y yo me pregunto, a veces trabajamos en un lugar, o estudiamos en un lugar, o vivimos en un lugar, y nadie ha sido impactado por nuestras vidas. Nadie. Me acuerdo de una película que es una sátira y una crítica al cristianismo, famoso Cristiano de la Secreta, donde nadie sabía que es cristiano. Nadie sabe que esa persona es creyente. Es más, esa persona se comporta como los demás de ese trabajo, se comporta como los demás de ese centro de estudio, se comporta como los demás personas de su comunidad. Y él es uno más. Es peligroso esto. Tenemos que revisar nuestras vidas entonces. Cuando esto esté ocurriendo, tenemos que revisar nuestro culto. Porque en ese lugar donde estamos no estamos rindiendo culto a Dios, porque no estamos impactando con nuestro testimonio de vida. Amados, si queremos presentar un culto entonces en el templo que sea agradable a Dios, tenemos que comenzar con una vida de santidad allá afuera, con una vida correcta fuera de aquí, porque aquí es muy bonito ser santo y muy fácil. Pero ¿cómo somos allá afuera? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos comportamos allá afuera? ¿Cómo vivimos allá afuera? Nuestro culto, repito, no es un momento, es toda nuestra vida. Si queremos entonces renovar nuestra mentalidad, hay que traer todo el cuerpo, poner todo el cuerpo en sacrificio vivo a Dios, pero tenemos que vivir con ese cuerpo y con la mentalidad de santidad al Señor, pero con la mentalidad de agradar a Dios. Y ya en la parte final, sobre la parte racional, tengo 3 preguntas rapiditas que dice, ¿es el culto un espectáculo? Para contestar, si pensamos que el culto es un espectáculo, entonces nos vamos a preocupar solo por lo bonito de las cosas que hacemos. Algunos piensan que el culto es una actividad. Si pensamos que el culto es una actividad, una simple actividad, iremos no a presentar culto a Dios, sino que iremos a la actividad si las cosas que ahí se hacen me gustan o me convienen, o dependiendo cómo esté mi estado de ánimo. Finalmente, ¿es el culto un entretenimiento? Si pensamos que el culto al Señor es un entretenimiento, entonces nuestra mayor preocupación va a ser hacer un buen show. He visto cultos que más que culto parecen espectáculos, show, actividades, donde se hacen tantas cosas, miren, la verdad que son muy bellas, llaman a la atención y hace que usted quiera verla, solo que ahí se olvidan del propósito primario, que es adorar al Señor. Y de ese culto me parece ver al Señor en la puerta llamando, hey, déjeme entrar, porque las cosas que se hacen no procuran agradar a Dios, procuran agradar al hombre, que el hombre no se ofenda, que si el hombre está en pecado no te preocupes, tranquilo, eso no es nada. Tú eres un guerrero, tú eres un campeón, tú eres un Superman. Y Dios, ok, Dios está ok. Como dicen una frase famosa, Dios is ok, como dicen algunos. El culto no es así, el culto debe de ser racional. Y la palabra racional decía que le iba a dar la última traducción y viene del griego logikos, que se puede traducir de la palabra. Entonces, un culto racional es aquel cuya adoración está de acuerdo a la palabra de Dios. Usted quiere pasarle revistas al culto de su vida o al culto del templo, pásale este libro. Si lo que estamos haciendo, si lo que usted está haciendo, si lo que yo estoy haciendo en mi vida, en el servicio, ya sea dentro o fuera de la iglesia, está conforme a este libro, es un culto racional. Si en lo contrario, lo que estás haciendo, lo que estoy haciendo es delante de Dios irracional, es una locura. Y la otra palabra un poquito más fuerte, es una locura. Dios no acepta eso. Eso es un fuego extraño. Cuidado con traer al servicio de Dios fuego extraño. Cuidado, cuidado. Lo que vayamos a hacer, hagámoslo conforme a las Escrituras. Cristo nació conforme a las Escrituras. Vivió conforme a las Escrituras. Fue a la cruz conforme a las Escrituras. Murió conforme. Resucitó conforme. Y regresará conforme. Y le esperamos conforme a las Escrituras.
Amén. ¿Cuáles están esperando el regreso de Cristo por su iglesia? Conforme a las Escrituras. Hacerlo conforme a las Escrituras es vivir conforme a las Escrituras, servirle conforme a las Escrituras, adorarle conforme a las Escrituras. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a renovar nuestro entendimiento del culto, a entender que el culto es más que cantar, que el culto es más que reunirse, que el culto es adoración completa y total a Dios. Padre, te damos gracias. Este tiempo que hemos tomado dentro de lo que es la adoración a ti, oh Dios, hemos sacado este tiempo dentro de la adoración diaria para estar reunidos como congregación local, como hermanos en Cristo, para glorificar tu nombre. Esta es tu casa, Señor. Aquí tú dictas las reglas. Tus reglas están en tu palabra. Oh Dios, que al sacar este tiempo, apartar, santificar este tiempo, lo hagamos consciente de que venimos a adorarte y a rendirte tributo a ti por todo lo que tú has hecho y por lo que eres, Señor. Que entendamos que el culto no se trata de nosotros, ni tiene como centro a ninguno de nosotros. El culto es para Dios. El culto es para ti, Señor. Recibe la adoración, recibe la gloria, recibe la honra, recibe nuestras vidas, Señor. Nos entregamos por completo a ti, oh Dios. Que nuestra mente en este nuevo año sea renovada, que nuestro culto sea renovado en ti, Señor, para tu gloria. Que cada día entendamos que tú eres el merecedor de todo nuestro sacrificio, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra mente y de todo lo que somos, Señor. Gracias por todo, Padre, por los méritos de Cristo. Amén. Dios les bendiga y les guarde a todos. A Jesús libre.